que yo he oído historias de horror de construcción de casas, de horror. Entonces, una vez pasado un poco el estrés de aquel momento, a mí me parece que el proceso de construcción ha sido maravilloso, la verdad, fácil y fluido. Bueno, hace tiempo nosotros teníamos el sueño ya de venirnos a vivir a la naturaleza, ¿no? Porque escapar un poquito de la ciudad. Y lo que sí teníamos claro es que queríamos una casa de alta eficiencia, ¿no? Pasiva, ¿no? Pues nos fuimos a nuestro arquitecto, que es mi hermano, Jorge Salvador, ¿no? Y de hecho, precisamente, además, fue él que nos habló de Fustec por una referencia de un ingeniero que hizo el cálculo de estructuras, que ya trabajaban para ellos, y entonces, bueno, llegamos a Fustec por esta ingeniería y por nuestro arquitecto, ¿no? Entonces, el primer presupuesto que llegó fue el de Fustec, pedimos varios presupuestos en varios sitios. Y bueno, cuando uno se va a hacer una casa, se imagina, bueno, voy a invertir tanto, y los presupuestos siempre son más altos, sin duda ninguna, ¿no? Entonces, la relación, pues, trato, lista de espera y, digamos, fiabilidad de lo que se nos presentaba, pues quedó entre dos, entre Fustec y otra empresa. La otra empresa tenía una lista de espera de 2 años y Fustec tenía 6 meses, y entonces escogimos Fustec. Nos dejamos guiar por la idea, la imagen que el arquitecto nos dio de una casa acabada, donde la madera, pues sí, está en el alma de la casa, pero ahora mismo no la ves. Sí ves estos techos y tal. Este fue uno de los temas de dudas, ¿no? Porque cuando empezaron a construir la casa y Fustec colocó todas las vigas en el techo, ¿no? Claro, se veían espectaculares estas vigas, realmente eran preciosas, era una madera muy bonita, así cruda, sin ningún tipo de adorno ni tratamiento, simplemente todo el techo con estas vigas. Y ahí fue un momento de crisis y de duda, ¿no? De, ostras, ahora vamos a tapar estas vigas con otra cosa, ¿no? Y entonces, bueno, son dos opciones diferentes. A mí me parece que una casa de Fustec con toda la madera vista, si luego ya se tiene en cuenta con la decoración, pues también es una alternativa muy bonita, ¿no? Pero bueno, yo ahora estoy muy satisfecha de cómo ha quedado el producto final, pero también sé que debajo de estas placas aquí así un poco artesanales que han quedado desde mi punto de vista originales y bonitas, hay esas vigas de madera majestuosas, ¿no? Que yo sé que están ahí y me gusta pensar que están ahí. Esta casa por dentro tiene muchísimo confort porque tiene una máquina de ventilación, ¿no? Que va manteniendo todo el aire de la casa puro, limpio, sin necesidad de ventilar. Entonces, como vivimos en un parque natural, hay muchísimos insectos y en cambio nosotros, como no necesitamos abrir, pues la casa está siempre muy limpia de toda la fauna, ¿no? Y luego el hecho de estar tan aislada, tan envuelta con tantas capas de material aislante, le da un confort extraordinario, ¿no? En invierno, por ejemplo, solamente hemos estado con un radiador de 1000 vatios y la chimenea la hemos encendido 8 o 9 veces en todo el invierno, y con una temperatura constante de 21 grados, 22. Que se lo tengan todo muy bien pensado porque esto va muy rápido. Sí. No, es importante, yo creo que tener la mayor claridad posible en la fase de diseño, porque ya luego una vez que esto entra en procesos, que esto va al milímetro. O sea, no puedes cambiar nada porque te lo han cortado todo en una fábrica y ya está, ¿no? Entonces sí, eso es una cosa importante, sí. No tiene, en una construcción tradicional tienes más márgenes de modificación, aquí se está cortado y ya está. Y algo que también he aprendido, hemos aprendido, ¿no? Es que yo creo que es útil que el cliente sepa cuál va a ser el rol de cada una de las personas que intervienen en la construcción, ¿no? Porque el propietario, bueno, tiene un rol muy importante y va a ser quien va a acabar viviendo en esa casa. Y a veces, si no sabe bien de qué se encarga cada persona,
pues puede querer resolver cosas para las que no está preparado, por ejemplo, ¿no? Entonces sería muy útil, como yo creo, a mí me habría sido útil que antes de empezar la obra me hubieran dicho, mira, esta persona se encarga de esto, esta se encarga del otro, esta gestiona esto, esta gestiona lo otro, y tú te tienes que encargar de esto, ¿no? O se espera que hagas visitas para escoger esto, lo otro, y saber un poco cuál va a ser el proceso. Porque luego son muy pocos meses, pero son meses frenéticos, y esto tiene que caber también pues en la actividad cotidiana y en la vida laboral, así que va muy bien, yo creo que iría muy bien tener este asesoramiento, ¿no? Y es algo... Y también conocer las responsabilidades, porque efectivamente, ¿no?, quienes son los técnicos son los responsables de que el proyecto se ejecute tal y como está diseñado, y ellos mismos tienen una responsabilidad en esto. Si algo luego no funciona o va mal o hay problemas, ahí hay una responsabilidad civil, ¿no? Y esto hay que conocerlo, hay que respetarlo también, ¿no? Y bueno, saber un poco, porque los que venimos nuevos de hacer una cosa así, no es como comprar un coche que ya te lo encuentras todo hecho y te lo sacas de la tienda, ¿no? Aquí participas del proceso, ¿no?